Hello. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 10 ya. Sí, ya número 10, como lo comentamos en el episodio anterior, y ya vamos a acabar la primera temporada del podcast. Van a ser algunos episodios más. Y también vamos a estar contando nuestras historias, ya desde un aspecto específico, no tan como que lineal, sino nos vamos a centrar en uno solo. Y en este caso, la que nos va a contar su historia es Sophie. Bueno, ahora me toca a mí y como lo comentamos en el episodio pasado, se habló de algo de la historia de Andrea, pero queremos hacerlo con un poco más de detalle y para eso nos hemos ido en específico en ámbitos de nuestra historia, porque la historia de cada uno es muy grande, ¿no? Antes ya vimos el amor, pero ahora yo he querido tocar un punto significativo que son los cambios que ha habido en mi vida desde que estoy en esta temporada, en estos años ya de introspección, de análisis de mi vida a fondo. ¿Por qué? Porque he tenido series de altos y bajos en donde me han dado esa fuerza y he dicho tengo que hacer una modificación, ¿no? Y si bien es cierto, para algunos pueden ser pequeños cambios o grandes, de acuerdo a cómo lo vean, esas modificaciones hacen la diferencia en tu vida, ¿no? En lo que tú vayas a lograr o alcanzar. Y más allá de ello, en cómo tú te sientas, ¿no? Cómo te sientas en el día a día, y eso también va a repercutir en tu salud, en cómo te ven las personas, en con qué humor te sienten, con qué aura, ¿no? Y eso se nota, o sea, a veces que uno ve a una persona y refleja que algo le pasa. Y eso es por una serie de eventos fuertes que han tenido y que no se está tomando acción de ello. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he sido una persona que ha tenido una relación muy directa, o para mí ha habido mucha influencia, así se dice, ¿no? Que me ha influido mucho, Claro. mi madre, ¿no? He tenido muchísimo contacto con ella, mucha comunicación, mucho cariño, mucho apoyo. Y en mis padres, ella ha sido mi foco todo el tiempo. Siempre he salido a abogar por ella, he saltado cuando alguien le dice algo. Y de por sí esto lo tengo con todas las personas a mi alrededor, las que están más directos a mí, pero con ella ha sido muchísimo Muy más. apegada. Exacto, mucho más que con todos, ¿ah? Que con mis hermanas, que con mi padre. Tal vez porque veía que ella a veces recibía un poco más de injusticias, por así decirlo, de la vida cuando no lo merecía. Entonces he estado tan pegada a ella que me he tomado atribuciones o tal vez roles que a mí no me corresponden, ¿no? Yo soy su hija y ella es mi madre. Sin embargo, a veces yo quería interceder como si algo pasaba con sus hermanos o hermanas. Yo interceder como si yo fuera ella, ¿no? O sea, básicamente era que me ponía como que en la posición de ella. Entonces, si ella tenía un problema con su pareja, o sea, con quien esté, con mi padre, yo ya me ponía con el papel de que es mi pareja y me está haciendo algo a mí. ¿Y tú sentías dolor? Exacto, a eso quería llegar, que yo tanto me ponía en su papel que el dolor me pasaba a mí y era como si a mí me estuvieran haciendo eso, cuando yo tal vez era una niña, ¿no? Y no sabía nada del amor. Pero yo ya decía, no, no puede ser tan posible, ¿no? En mi mente cómo funcionaba el amor, entre comillas, por lo poco que había veído, que yo veía siempre como que mucha televisión de princesas y para mí mi mente era que todo tenía que ser color de rosa, el príncipe, y al ver yo algo distinto no lo podía, ¿no?, llevar, no decía, no, esto es imposible que pase, y cuando la vida no es color de rosa, pues, ¿no? Pero y uno chiquito piensa que sí, y cuando ya crece se va dando cuenta cómo es la vida, fuerte. Entonces yo quería todo lo bonito, pensaba que todo era algodón de azúcar y, y me afectaba, ¿no? Me afectaba también en mi propio estado de ánimo, pero eso a mí no me importaba porque yo quería que la persona, es decir, en este caso mi madre, esté totalmente siempre feliz y no siempre happy. Cuando cada vez que yo la escuchaba llorar, ya yo me ponía a llorar también. Me ponía a llorar, ¡Eras ella! Claro, era Te él. metías en su cuerpo. Me metí en su cuerpo básicamente, ¿no? Y me tomaba roles que a mí no me correspondían, ¿no? Y pasó un momento acá, un momento fuerte, que es algo de su vida de ella, por lo cual no lo pienso explicar o dar detalles, pero sí fue un punto de quiebre, porque yo ahí dije que vi que eso me estaba afectando en mi relación con otras personas, ¿no? Y que lo que a ella le perjudicaba era la relación que ella tenía con esa persona, más no la otra persona conmigo, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, él es mi papá, no es mi pareja. Entonces ese problema que ha tenido es ella con él, que son pareja, pero yo estoy afectando la relación que yo tengo con mi papá. Entonces no iba, pues, ¿no? No iba, no tenía razón de ser porque ya yo me estaba viendo afectada. Y eso también que hacía que yo siempre esté triste o llorando y que no me enfoque en mi propia vida.
Exacto. Claro, porque eso también haría de que es mi atención hacia el otro que yo descuide mi propia vida, ¿no? Entonces, en ese punto de quiebre yo entendí de que cada uno tiene un rol que ha venido a cumplir y que yo soy hija ahora, pero luego ya voy a ser madre y luego ya voy a tener un esposo, por ejemplo, si fuera el caso. Entonces, ahí ya voy a experimentar eso, porque tengo que adelantarme a esos pasos. Y eso ha traído mucha paz. Hay momentos en donde sí veo, escucho y quiero volver a eso, pero ahora como que me detengo y lo analizo. Ya no soy muy impulsiva de votarlo, sino digo, no, pienso y digo, ¿esto va conmigo? No, digo, no. Entonces me calmo. Con eso no quiere decir que no esté apoyando a la otra persona, que no la escuche, que no la sienta, porque yo soy muy empática. O sea, a mí siempre me han dicho las personas que cuando hablan conmigo es como que tengo la facilidad de que pueden hablar y se sienten escuchados. Me lo han dicho muchos. Entonces, eso yo no lo he perdido y soy sin empática, pero ahora simplemente escucho, analizo y doy mi consejo y hasta ahí nada más llego. No voy más allá a decir, sí, esto tiene que pasar, haz lo que pase, no, sino simplemente llego a un punto donde digo, ya, hasta aquí está bien. ¿Y qué fue lo que impulsó ese cambio? O sea, que ya no, como que ya no te asociaras o cumplieras el rol de mamá, sino como que ya asumieras el tuyo. O sea, ¿cómo fue que te diste cuenta o elegiste el clip o qué fue lo que pasó que dijiste, mira, estoy asumiendo algo que no es? Mucho fue como te comento de ese momento fuerte que hubo una discusión y un problema muy grande en casa, en donde yo estuve sin tener contacto con mi papá, por ejemplo, por bastantes meses y que tomé la decisión de no hablarle nunca más y no saber nada de él y hasta alejarme y no vivir con él, ¿no? Imposible en ese momento porque no tenía los medios ni nada, pero mi mente de chiquita Era chica. yo me voy y hago todo por mi madre y la saco de aquí y que no sé qué y yo no te vuelvo a ver y no vuelves a saber nada de mí. Y hubo meses en donde sentí que no hablaba con mi papá y decía, pero ¿por qué no voy a hablar con mi papá? O sea, ahí es donde en esos meses yo iba reflexionando y me iba dando cuenta en que no tenía mucho sentido, abogar por algo en que dos personas adultas no han podido solucionar. ¿Yo qué iba a hacer ahí? No podía hacer ningún tipo de cambio si esas dos personas no habían considerado hacerlo y sus razones tendrían. Y era la relación de ellos. Y era su relación, entonces yo estaba malogrando mis relaciones. Entonces dije, a partir de aquí todo está mal porque estoy malogrando mi relación con mi papá y mi papá no se va a perder de muchas cosas en mi vida solo por eso. O sea, eso que él tiene con ella es aparte y no me incumbe. Entonces, eso fue un punto y el otro punto era de que yo lloraba y siempre estaba triste, ¿no? Y siempre estaba amarga también, no solo triste, sino amarga. O sea, lo veía y sentía... ¿Crees que a ti te lo han hecho? Exacto, estaba tan metida en el papel que decía, lo miraba y sentía cólera, sentía hasta a veces esas rabia como de odio, estaba teniendo esos sentimientos. Y yo decía, pero ¿por qué voy a tener esos sentimientos? Como que te enlazaste con las emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando. Entonces, y yo vivía con esa persona, entonces no tenía por qué andar todo el tiempo molesta y triste y llorando. Entonces, me di cuenta que afectaba mi día a día, ¿no? En mis cosas que hacía, ¿no? Y que solo mi mente estaba en eso. Y no se concentraba en nada más. Y era en una tercera persona. O sea, si bien es cierto es tu madre y te puede afectar con lo que pasó con tu madre, es normal. Pero ya ella pasó un plano de que estar antes que mí. Entonces, eso es lo que yo decía. Nadie puede estar encima mío, ¿no? Primero soy yo. Prioridad. Y eso no quiere decir que uno sea desentendido, sino que tenga en cuenta las prioridades. Y mi prioridad principal era yo, pero por muchos años no me di cuenta. Hasta que pasó eso, lo analicé y me daba más cosas malas que buenas. Entonces ahí ya hice el cambio, ¿no? Y dije no. Y empecé a hablar de Androfa. O sea, no era que asumiste el rol de madre de tu mamá, sino más bien de ella misma. De ella a mí. Asumí el rol de ella a mí. Una función que no, Claro. que no te Y correspondía. también a veces veía que a ella la veía tan tranquila y yo seguía amarga y yo seguía Sí, yo seguía de cólera porque no debía ser pues si la propia persona afectada no tomaba riendas y yo seguía mal, yo no era la afectada, entonces ¿por qué tenía que seguir con esa sensación? Y cuando tú mismo estás en esa sensación de cólera, tristeza eterna, por así decirlo, te afecta, pues, ¿no? Te pasa factura, aunque tú no lo creas, te afecta y también te afecta tu salud y se nota que todo el tiempo estás amarga y se nota que todo el tiempo estás triste, entonces dije, no, ya, no, y ahí cambió, ¿no? Entonces ese cambio significativo que hice en mi vida también ha ayudado a que ahora como que me dé un poco más de prioridad yo y que sepa qué es lo que realmente a mí lo que me concierne, ¿no? Lo que te corresponde. Lo que me corresponde y ya. No, eso no quiere decir que no me afecte con las cosas que le pasa a ella. Siempre me va a afectar más que el resto. Más que cualquiera, cada cosa que a ella le pase me va a afectar más. Pero ahora ya lo sé sobrellevar.
y ya sea hasta Ya como que separas. ya como se para. Entonces, ese es un punto que he hecho un cambio. Como que has redefinido tus prioridades o más o menos por ese lado, ¿no? En ese aspecto de los roles. En ese aspecto de los roles. Y ese aspecto de los roles, bueno, el ejemplo fue con mi madre, pero ese aspecto de los roles se ve en realidad con todo, ¿no? Con todo lo que tú te relaciones. Entonces hay que saber separar esas cosas, ¿no? Estar ahí, pero también saber hasta dónde uno puede estar, ¿no? Porque uno puede decir mucho, pero si la otra persona no hace el cambio, hasta ahí nada más llegas tú, ¿no? Aparte muchos dicen que cuando uno te dice, haz algo, no lo haces. O sea, realmente la persona solita tiene que ver qué están pasando, que darse cuenta para hacerlo. Y en mi caso nadie me lo dijo, pero nadie me lo estuvo ahí diciendo, oye, no te metas, no te metas. Pero yo sí lo vi sola, ¿no? Por cómo veía que se tornaba. Pero sí tuvo que pasar un tiempo. Sí, tuvo que pasar un buen tiempo considerable. Y eso también ha sido propio de la madurez, porque cuando uno es niño a veces no entiende, pero cuando va teniendo más experiencias personales, y ahí como que se va dando cuenta, ¿no? Van pasando varias cosas y uno dice, no, esto no está tan bien, ¿no? Que cuando uno es niño y no sabe nada de la vida. Y eso de mi niñez también hacía que yo siga también en ello, ¿no? Ya conforme fui creciendo, fui como que dándome cuenta, hasta que ya pasó algo que lo hizo, ¿no? Que lo detonó. Y ese es un primer cambio que podía ejemplificar en mi vida. Otro cambio que por ahí he tenido, bueno, he empezado con lo más fuerte, creo yo. He empezado con lo más fuerte, pero bueno, siguiendo en orden, a ver, es un tema ya personal mío, ya no metiendo a ningún tercero, que es el tema acerca de mi peso, ¿no? Yo desde niña nací con un peso bueno, desde bebita, mi mamá me lo comentó, nací súper saludable, súper sana, pero conforme fue pasando el tiempo, yo por herencia, no sé cómo decirlo, tuve unos problemas por muchos años, desde muy pequeñito hasta cuando iba creciendo, en la parte de mi estómago, ¿no? Y eso también tiene que ser algo un poco más interno, porque no lo he analizado hasta ahora bien, pero como ya no lo tengo, ya no lo reflexiono. Entonces, ¿qué pasaba con mi estómago, con mi barriga? Era que yo el ingerir alimentos se me era muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando comía, agarraba un bocado de comida y sentía como que en la boca una sequedad completa, porque los alimentos son secos. ¿Y qué hacía? Agarraba un vaso de agua completo y me lo tomaba. Entonces, por un bocado de comida, tomaba un vaso de agua. ¿Te llenabas? Y obviamente me llenaba. Yo me demoraba como de 2 a 2 horas y media en comer un plato de comida. Entonces, no entendía por qué cada vez que metía una cucharada a mi boca había un tema ahí. No sé cómo analizarlo, de que tenía mucha sed. Por La sensación es como que se quedaba ya y estaba todo seco y ay, necesito agua, y tomaba un vaso de agua completo por una cucharada de comida. A mí de ese dato no me acordaba yo. Y ya no estaba, y estaba en otro mundo. Pero todas las empleadas que han podido tener en mi casa, que me veían comer, daban fe de eso, hasta se quedaban dormidas. Entonces, para mí la comida era algo fuerte. Y aparte, Tu relación con la mi comida. relación con la comida era algo fuerte. Y aparte que yo no asimilaba bien los alimentos. Yo no podía, por muchos años desde muy bebita, no podía comer en las noches. Yo comía algo súper ligero que cualquier persona puede comer y yo empezaba a crecer la barriguita como embarazada. Tenía mucho malestar estomacal, hinchazón, dolor. Sufría mucho, ahí lloraba por el dolor continuo, porque era diario, uno necesita comer todos los días. Entonces, todos los días no podía comer en las noches y yo tenía hambre, ¿no? ¿Y eso qué hizo? Que yo crezca y me haga súper flaquita, ¿no? Súper flaquita. Pero hay que tener en cuenta que yo les comenté que yo de bebita tenía un cuerpo me agarradito de bebé, entonces se veía que iba a ser una persona más, ¿no? Más corpulenta. Pero eso no se reflejó. Entonces crecí siendo una persona muy delgada, muy delgada. Por ese tema de tu... Por ese tema de la comida y por el tema de que yo tenía por herencia de mi papá, me caían muy mal los alimentos, no los procesaba bien y no comía nunca en las noches. Por ende flaquita. Por ende estaba súper flaquita, pero ese no era mi peso. ¿Cómo hacía sentirme estar flaquita? Lo normal, entre comillas. Sí era muy flaquita, pero no me chocaba tanto. Eso nunca me chocó tanto. Tal vez no recibí comentarios, ¿no? Nunca me hicieron comentarios acerca de mi... Por ahí uno que otro, pero no así como que un bullying acerca de mi... Como si no te decían nada. No me hace nada de mi cuerpo, exacto. Entonces, por ende no me afectó. Pero yo sí me veía flaquita, no me gustaba mucho. Pero cuando uno es niña no se enfoca mucho en su cuerpo. Cuando uno crece ya se enfoca en su cuerpo. ¿Qué pasó? Que mis problemas estomacales que tenía se arreglaron de un momento a otro. No puedo decir si hubo un evento, hasta ahora no lo he analizado bien, si hubo un evento en que yo dije, cambió repentinamente, pero ya podía comer sin que mi estómago se perjudique. Por ende, me emocioné y comí. ¿Y qué otra cosa había? Que ya no tenía... Todo lo que había comido todo lo que comí antes. Y ya no tenía ese problema de que comí una cucharada y tenía sed. No.
comía 2, 3, 4 y ya no tenía tanta sed, ¿no? Entonces eso hacía que esté comiendo más que tomando agua y llenándome. Y de pronto mi cuerpo empezó a tomar en la contextura que debía tener, que era ser una persona más agarradita, que conforme coma más rápido se hincha, ¿no? Y eso que detonó a que, como yo en esos tiempos estaba experimentando relaciones ya con los hombres, relaciones amorosas, y cada vez que yo estaba triste me refugiaba en la comida, ¿no? Me refugiaba en la comida, en la comida, en la comida, en la comida. Y cada vez era más y más y más y más. Cuando me sentía muy triste, mucho Como que dolor. sentías amor a través de la comida. Exacto, la comida me daba felicidad. Entonces, si yo estaba triste, ¿qué hacía? Comer. Y no comía cosas tan saludables, porque lo que nos hace feliz comer son las cosas menos saludables. Las grasas, y más me refugiaba en los dulces. En los dulces, esa era mi perdición, ¿no? Y los dulces de chocolate te da esa sensación, ¿no? Como que te sientes feliz. Te sientes feliz hasta como un poquito colocada, Y abrazadita. abrazadita, eso es lo que te da el chocolate. Y más que yo puedo tolerar mucho comer chocolate, me emociono, me desbordé hasta tal medida en que mi cuerpo estaba totalmente irreconocible para mí, porque de pasar de verme tan flaquita Que fue una orilla, ¿no? a una orilla a la otra, exacto. Pero no encontraba en ese tiempo mi punto medio de yo sentirme bien. La ropa no me quedaba y lo mucho que a mí me hacía tapar eso que yo me sentía mal en relación a mi cuerpo era que no salía mucho. Y luego se acercó la pandemia, pero antes no salía mucho, antes de la pandemia. Y la pandemia lo intensificó. Entonces siempre usaba ropa holgada y casi nunca veía mi cuerpo. O sea, uno ve su cuerpo cuando se baña, pero me bañaba rápido, no veía un espejo y no me detenía a ver mi cuerpo. Pero como siempre estaba con ropa de casa holgada, No te das cuenta. nunca me daba cuenta y nunca vi mi cuerpo. Hasta que un día fue como que me iba a trabajar o no sé, a estudiar, no recuerdo bien. Y la ropa se me abría, o sea, se me veía la piel, se me abría, la ropa no me cerraba, yo me ponía clips aquí en la parte de arriba de mi pecho y cada vez era más insostenible porque veía fotos y ya lo veía reflejado en fotos y mucho yo me comparaba porque como tengo 2 hermanas mujeres, mucho me comparaba con los cuerpos de ellas, cómo sería mi cuerpo, cómo sería su cuerpo. Y yo estaba totalmente reconocible, ¿no? Pero hubo un tiempo de negación, ese tiempo donde no dices, no, lo ves y no lo ves. Entonces seguía, 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 seguía. Hasta que un día como que sí, realmente me detuve y vi todo mi cuerpo y no me gustaba. Tal vez no recibí bullying porque no era pequeña, ya cuando uno es grande como que ya las personas maduran y no molestan tanto, pero yo como me sentía con mi cuerpo, o sea, yo me sentía totalmente mal. No estaba comiendo nada saludable, ¿no? Entonces eso también hace que tú estés mal, ¿no? Entonces tiene que todo tener un balance. En que encuentres un balance, porque a veces te puedes dar tus antojos, pero que tú encuentres un balance. Y yo estaba totalmente desbalanceada. En ese tiempo terminé una relación que fue la que más como que me hizo comer mal. No lo voy a echar la culpa a la otra persona porque fue mi decisión. Pero influyó esa relación amorosa que tuve, ¿no? Como por ahí tuvo ciertas aristas de eso. Entonces terminé eso y realmente ahí fue donde mi cambio hizo de que yo vea que me sentía mal, ¿no? Empezaba a llorar porque no me gustaba cómo se me veía y decía, esto no soy yo, ¿no? No quiero ser flaquita, porque no voy a llegar a ser flaquita, obviamente. Ya no tengo esas 2 cosas que tenía antes. No voy a llegar a ser flaquita, pero no me gusta cómo me estoy viendo. Entonces ahí empecé a hacer un cambio, ¿no? Que es bajar el tema de comer. Y lo que más difícil fue para mí fue la comida, porque el ejercicio lo pude manejar, ¿no? Eso de, empiezas el ejercicio, puedo ser más constante. Pero el tema de la comida, yo tengo una debilidad muy grande, ¿no? Que ahora, como antes no podía comer nada, ahora puedo comer muchísimo. Si me lo propongo, yo pudiera estar come todo el día y como que mi cuerpo no siente eso de que ya estás llena. ¿No? Por ejemplo, puedo comer ahorita y pasa una hora y yo sé que voy a tener hambre y podría seguir comiendo. Pero esa decisión de decir no tienes hambre, tu cuerpo ya tiene alimentos, sino tú tienes que ir a tus horas a comer cuando corresponde. Eso que yo le diga a mi cuerpo demoró bastante. Antes, no sé, comía cada 1 hora y media y luego ya extendí un poco, ¿no? Ya lo comía cada 2 horas y así fue extendiendo poco a poco el tema de comer a mis horas y no estar atascándome cada rato con comida y comida no saludable. Entonces dejé los dulces, dejé todo lo que tenga primero lo que tenga muchos azúcares, ¿no? Que fue lo que me costó más. Y el tema de las grasas sí me costó menos, un poquito menos. Y fui dejándolo y fui también apoyándome en el tema del ejercicio, ¿no? Entonces, también lo que incorporé es tomar agua, ¿no? Antes no tomaba nada de agua y tomar
unos litros considerables de agua al día es necesario. Y yo no tomaba nada de agua. Entonces incorporé eso. Cada vez tomaba más agua, más rápido y más en el tiempo, y terminaba el día tomando el agua, la cantidad necesaria que mi cuerpo necesita. Y eso, fue haciendo prácticas poco a poco, que más era mental, creo yo. Porque el tema de la constancia del ejercicio lo puedes mantener más, pero para mí más era algo mental, de también ser conscientes de qué me estaba alimentando, ¿no? Ahora como que cada vez que me dicen, ¿quieres algo? O sea, ¿La piensas? la pienso. Lo que no pienso mucho es que siempre uno tiene debilidades por ciertas comidas, ¿no? En ciertas comidas en específico, mi hermana sabe que sí tengo debilidad, que alguien me dice, o si quiero, sí, claro. Pero en otro es como que ahora la pienso mucho y antes no. Era sí. Y ya me compro. O lo pensaba y me compraba. Ahora lo pienso y normalmente me detengo a pensar un poco más. Eso es lo que podría decir del anterior que comenté, el anterior cambio de los roles, es que ahora antes de hacer algo, la pienso. O sea, me detengo unos segundos a pensar, ¿realmente ¿Le va a hacer bien? ¿le va a hacer bien eso? O no sé, ¿quieres una gaseosa? ¿Y realmente quiero una gaseosa o no? Entonces, decir, ¿qué daño me puede causar esta gaseosa? No. Y si no quiero. Y eso no quiere decir que un día no tenga antojo de una gaseosa y no la compre, porque sí lo he hecho. Pero ahora ya no es cada rato, sino soy más consciente de, esta semana tomé o no tomé una gaseosa. Eso a veces me pregunto. No tomé. ¿Hace cuánto no tomé? No tomé hace 3 semanas. Ya puedo tomar una de esas. Puedes darte eso. Puedo darle esas chances. Una gaseosa, ¿no? No quiere decir que lo vayas a quitar de tu vida, pero sí como que te detengas a analizarlo un poco más. Y antes no lo pensaba. O sea, antes no pensaba. Es automático. Automáticamente lo hace. Pero sientes de que es conectada, ese vínculo que tenías con la comida, ¿era más por refugiarte por el tema amoroso o era más un tema de como que ansiedad por la comida? Era un tema de amoroso, más cuando me sentía triste me refugiaba en la comida. Entonces, yo siento que era una combinación de ambos. Como yo soy una persona muy enamoradiza, cada vez que me sentía muy mal del amor o siempre pensaba en el amor y para mí todo era el amor, no existía nada más, me refugiaba en la comida cuando me sentía mal o algún suceso. Comía. ¿Cuál era mi solución? Irme a comprar algo. Ajá. Y también por el tema de que me refugiaba y sentía mucha felicidad. Cuando no tenía la felicidad, lo obtuviera Lo rápido. reemplazabas. Pero ¿qué pasaba? Que al poco tiempo ya nuevamente volví a estar mal, pues porque era una felicidad momentánea, o bueno, las felicidades son momentáneas en realidad de la vida, pero era como que más pasaba rápido. O sea, no me sostenía en el día, sino me sostenía esa felicidad una hora y luego nuevamente estaba triste. Y a veces nuevamente Y es muy bien sostenible. y a veces nuevamente volví a comer. Pero aunque a veces no, lo que hacía era irme a dormir, porque ya estaba, no sé, con un malestar, algo, y a dormir, me iba a refugiar en dormir. Pero la mayoría de veces sea volver a acudir al alimento. Comer. Comer. Lo repetías. Lo repetías hasta que acaba el día, ¿no? Y así, entonces ese tema del peso es como que el segundo cambio fuerte, significativo, que yo diga, sí, esto sí ha influido. Y ahora, ¿cómo me veo bien. Tal vez no soy súper flaquita, pero mi peso ya está regulándose y va acorde a que yo lo estoy viendo cada vez Ya te mejor. sientes cómodo. Ya me siento cómoda. No quiere decir que estoy con un estómago planito, nada que ver, pero estoy en ese proceso. O sea, estoy en ese proceso y cada vez me veo y me siento mejor. Lo que eso toma tiempo, ¿no? No es de la noche a la mañana. Claro, el peso es algo que tiene que ser constante también y que no se vea ahí mismo. Entonces, que cada vez estoy llegando más a cómo quiero que se me vea, ¿no? Yo misma. Y por último, pero no menos importante, era que también yo tapaba mis necesidades de afecto con compras compulsivas, ¿no? Yo soy una persona que le gusta mucho la tecnología, por eso estudié ingeniería de sistemas, pero en fin, entonces soy una persona que le gusta mucho lo que es tecnológico, en el avance del tiempo y que creen dispositivos que te faciliten hacer cosas en tu casa, ¿no? Y que se vea todo muy digital. A mí me aloca ese tipo de cosas. Por ende, yo cuando era pequeña y ya empecé a crecer y a tener poder adquisitivo y tener trabajos, lo primero que venía a mi mente es quiero comprarme algo tecnológico, ¿no? Algo digital. Me empezaba a comprar aparatos electrónicos, veía las maneras posibles, hasta a veces me perjudicaba yo misma en lo monetario, no me importaba, yo compraba mis cosas tecnológicas. O sea, para mí siempre eran las compras tecnológicas y la comida era lo primero. En eso me gastaba todo mi Te dinero. volvían loca. Me volvían loca. Cuando mis otras necesidades básicas estaban totalmente inerte, ¿no? No las veía, yo no necesitaba yo ropa, ¿no? Pero sí necesitaba mi tecnología y mi comida. Entonces, ¿qué hice? Y todos saben que la tecnología cuesta, ¿no? ¿Yo qué hacía? Me compraba y me perjudicaba también monetariamente porque hacía artimañas para comprarme, que después me pasaron factura. Entonces, ¿qué hice? No me importaba. Para mí me decían que valía mucho dinero y yo lo veía como si valía un sol. Y hasta a veces no ganaba nada, pero para mí
eran como 2 sueldos y no me importaba, no costaba nada para mí. Una bicoca. Una Vico. Me compraba tecnología. ¿Y qué hacía yo? No estaba ni 5 meses con un celular, no sé, un ejemplo, y ya quería el otro celular. No sé, el color, ¿no? Por cualquier excusa buscaba, ¿no? El color. Porque en realidad era excusa. O sea, mi teléfono estaba bien, estaba nuevo, pero yo quería otro. Y ese otro iba a costar más caro, obviamente. Yo quería otro, y quería otro. ¿Y por qué compraba cosas tecnológicas? Que sí tuve un momento en donde sí me desbarqué, o sea, fue grande las compras. Era porque yo tapaba una necesidad de afecto. Cuando yo no encontraba afecto en algo, yo decía, esto me va a mantener feliz. Y me mantenía ocupada. Mi mente estaba totalmente ocupada en eso. ¿Por qué? Porque buscaba lo que le podía poner. Me perdía en ese aparato, ¿no? Me perdía ahí. Y el tiempo pasaba. Me perdía en una tableta, cualquier cosa que se puedan imaginar, yo me perdía. A eso no sabía, que como que entiendo, a ver si estoy entendiendo bien, como que lo utilizabas para que no pensara algo así. Para no pensar. Te centrabas en la máquina y en lo que le podías comprar. Claro, me sentaba en la máquina, en qué accesorios me podía comprar, en que eso me podía hacer ver cosas por ahí. Entonces, mucho me enfrascaba en ese mundo tecnológico y me quedaba ahí, ¿no? Me quedaba ahí. O si no, ya estaba viendo qué otra cosa comprarme, ¿no? Y pasaba horas de horas en una máquina viendo ahora qué me compro. No, ahora que me compro. Entonces esperaba que acabe el mes solo para ver qué me compro ahora. O sea, ya, ahora que toca, ahora que sigue. Cuando no tenía la necesidad de por qué renovarlo, porque no estaba mal. No tenía la necesidad, era nuevo. Pero yo quería venderlo ya y quería comprar otro. ¿Por qué? Porque quería ver algo diferente y ahí me quedaba, ¿no? Perdida. Hasta que ya hubo un quiebre fuerte en mi vida que era que todo lo que gasté me pasó factura, ¿no? Todo lo que viene rápido en algún momento te da pasa factura de tener que pagarlo, pues no. Y ahí es donde yo reflexioné de que esos vacíos que yo llenaba, existenciales o no sé, de afecto, decía, esto no me está dando nada, ¿no? Me estoy perdiéndome y las horas están pasando aquí viendo una página llena de aparatos electrónicos y mi vida sigue pasando, ¿no? Y afuera hay un mundo. Entonces, esa necesidad que yo había generado con comprar cosas tecnológicas caras se fue apagando porque vi viendo que existe algo más, ¿no? Que existe salir a la calle, al parque, a hablar, a jugar con los animales, no sé, un ejemplo, o ir al mar. Y que en eso también puedes encontrar una sensación de gozo, de placer. En las pequeñas cosas se encuentra eso. Que no tenías por qué perjudicarte en un ámbito monetario y refugiarte en cosas que no te estaban dando valor real, pues, a tu vida, ¿no? Y fui desapegándome de eso, ¿no? Poco a poco fui comprándome menos y también porque ya no podía, no tenía de Pero dónde. podía, claro, sustentar eso. Claro, todas las artimañas que había hecho ya ninguna me estaba funcionando, más bien me había metido en problemas. Entonces todo eso me había generado problemas y no le había sacado nada de valor, ¿no? No había sacado nada de valor significativo en eso. Más bien estaba en problemas. Entiendo como que te refugiaste en las compras para no ver más allá o no sentir más. Para no ver más allá, para hacer que el tiempo siga pasando, yo siga haciendo mis cosas en automático y bueno, y en eso encontrar placer, ¿no? O sea, tal vez no sabía dónde encontrar placer y en eso me perdí, ¿no? Pero yo vi que no era, pues no estaba bien yo y estaba en otros tipos de problemas financieros, entonces dije, ¿qué hice, no? Y bueno, lo hecho ya está, las cosas me sirven, obviamente, las cosas las estoy utilizando, por ejemplo, ahorita para grabar, pero en su momento no era, pues, ¿no? Recién están recién está usando significativamente. Y ahora ya le encuentro valor en otras cosas, quiero hacer otras actividades que no necesitas mucho dinero ni siquiera para hacerlas, pero que realmente te van a generar algo. Y también el hecho de poder yo interactuar más con la gente, porque yo tengo un tema de interacción. A mí me cuesta mucho generar esos vínculos con las personas y que ahí también puedes sacar cosas buenas de hablar con las personas. Entonces, eso es como que mi talón de Aquiles y que he venido a trabajarlo ahora. Y el desapegarme de todo lo otro está haciendo que yo le dé más atención y que me esfuerce más ¿no? En tener vínculos conscientes y generar ahí algo más fuerte, ¿no? Y ello puedo decir que son mis 3 cambios que tienen gracias. Han sido varios cambios. Han sido bastante cambios y bueno, nada, contarles un poquito más acerca de mi historia y que nunca es tarde para que tú reflexiones de qué te está dando bien y qué no tanto, ¿no? Claro, y estas son pinceladas, ¿no? Porque después vamos a hablar en otros episodios más aspectos de nuestra historia, así como en el episodio pasado fue el mío, en este episodio 10 es parte de la vida de Sophie. Entonces,
hasta acá nos quedamos con el episodio. Creo que Sofía ha contado bastantes cosas que no sabían de ella. Y que Andrea tampoco sabía, Ajá, y que yo tampoco sabía lo del agua, pero se ha detenido más a escuchar, ¿no? Más cositas. Claro, hay varios detalles que ni yo me había dado cuenta, ni ella me había contado a mí. Mi mamá que sabía todo. Así, en exclusiva la ha contado a una. Exclusiva de contadores. Antes que mi hermana. Imagínense. Y en ese lado de cariño. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Ya nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chau.